Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con todos ustedes, y tengo un tema que sé que muchos han estado esperando con ansias. Vamos a desentrañar un misterio que ha estado en boca de todos, y se trata de nada más y nada menos que Ander Zell. Sí, ese nombre que evoca sonrisas y suspiros, y que últimamente ha estado envuelto en una interesante controversia o, mejor dicho, en un mar de especulaciones. Hoy vamos a aclarar las cosas y revelar la verdad sobre su relación, o la percepción pública de su relación, con Kerem Bürsin. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Son solo amigos, son algo más, o hay algo completamente diferente detrás de todo esto? Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y a responder esas preguntas que todos nos hacemos. Y antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos y ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, comencemos por el principio. Ander Zell y Kerem Bürsin, dos nombres que explotaron en el estrellato internacional gracias a su química innegable en la serie Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países. Desde el momento en que las cámaras empezaron a rodar, la chispa entre ellos fue palpable. En pantalla su romance era tan convincente que el público, nosotros, nos enamoramos de su historia de amor ficticia. Pero como suele suceder en Hollywood y por extensión, en el mundo del espectáculo turco, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina. Los fans, ávidos de creer en cuentos de hadas, empezaron a soñar con que su amor trascendiera la pantalla. Y seamos sinceros, ¿quién no quería eso? Su carisma individual, sumado a esa conexión especial que transmitían, creó una fantasía colectiva que se propagó como la pólvora en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis de miradas, gestos sutiles y comparaciones de sus vidas fuera de los sets de grabación. Cada aparición pública juntos, cada like en Instagram, cada comentario era escudriñado al detalle. Era un fenómeno fascinante de cómo la audiencia se involucra en la vida de sus ídolos, creando narrativas paralelas a las que vemos en pantalla. Y ahí es donde comienza el misterio, ¿verdad? Porque mientras que la química en pantalla era innegable, su estatus de relación en la vida real siempre fue un enigma. Oficialmente nunca confirmaron ser pareja. Mantenían una postura de profesionalismo, y aunque a menudo respondían a las preguntas de la prensa con sonrisas y evasivas, nunca se pronunciaron de forma concluyente sobre un romance. Esto, lejos de apagar la llama de la especulación, la avivó aún más. La gente ama los secretos y su discreción alimentaba la imaginación de millones, convirtiéndolos en el centro de atención constante. Sin embargo, hubo momentos clave que hicieron pensar a muchos que si existía algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Recuerdo algunas entrevistas conjuntas donde se les veía increíblemente cómodos el uno con el otro, compartiendo risas cómplices y miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Sus viajes juntos, que a menudo se hacían eco en las redes sociales a través de fotografías y stories, las felicitaciones de cumpleaños públicas y cargadas de emotividad, y las fotos casuales que a veces compartían en redes sociales, todo alimentaba la esperanza de los fans de que su amor era real. Era como si estuvieran jugando un juego con el público, manteniéndonos al borde del asiento, adivinando que era real y que no, generando una constante expectativa y un interés inagotable. Y hay que reconocer que como estrategia de marketing o por genuino afecto, funcionó a la perfección para mantenernos enganchados a su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la pareja protagonista, Hande y Kerem, se catapultaron a la fama internacional. La complicidad que demostraban en cada escena, esa chispa que saltaba de la pantalla y que se sentía tan auténtica, hizo que miles de fans alrededor del mundo desearan que esa conexión traspasara los límites de la ficción. Las teorías sobre su relación real se multiplicaron, y cada interacción pública era analizada hasta el último detalle. Se convirtieron en la pareja soñada por muchos, y la idea de que su amor de cuento de hadas fuera real era algo que alimentaba la fantasía colectiva. Pero el mundo del entretenimiento es volátil, y las relaciones, ya sean públicas o privadas, a menudo enfrentan sus propios desafíos. Con el tiempo y a medida que avanzaban en sus carreras individuales, las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes. Las preguntas de la prensa seguían llegando, incisivas y directas, pero las respuestas se volvían cada vez más distantes, teñidas de una cautela que dejaba poco espacio a la imaginación.
Y entonces ocurrió lo inevitable, o al menos lo que muchos temían, surgieron rumores de separación. Los medios, siempre ávidos de primicias y de alimentar el morbo, empezaron a hablar de rupturas, de terceros en discordia, de caminos que se separaban de forma irreconciliable. Y una vez más, la falta de una confirmación oficial dejó un vacío, un terreno fértil para las especulaciones y, para algunos, para la profunda decepción. Ahora, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? La verdad, como suele suceder, es a menudo más compleja de lo que parece, y raramente se ajusta a las narrativas simplistas que el público ansía. Si bien la conexión entre Andy y Kerem era innegable, tanto en pantalla como, creemos, en la vida real, es importante recordar que estas son personas con vidas propias, con ambiciones profesionales y con la necesidad de privacidad. Los rumores de separación, en muchos casos, pueden ser exageraciones, malinterpretaciones, o incluso intencionadas filtraciones para generar expectación. Lo que sí es cierto es que su relación, si es que la hubo en términos románticos, parece haber evolucionado o, quizás, haber llegado a un punto en el que ambos decidieron priorizar otros aspectos de sus vidas, buscando un equilibrio entre su vida pública y su esfera privada. Es posible que hayan tenido una relación hermosa y significativa que, por razones que solo ellos conocen y tienen todo el derecho a preservar, decidieron mantener fuera del escrutinio público. La intensidad de la fama y la atención mediática constante pueden ser abrumadoras para cualquier relación, y puede que hayan sentido la necesidad de proteger lo que tenían de la voracidad de los focos. O tal vez, la intensa presión mediática y la expectativa constante de los fans terminaron siendo un factor que, sin quererlo, afectó su vínculo. La industria del entretenimiento puede ser despiadada, y no siempre es fácil mantener una relación saludable y auténtica cuando millones de ojos están puestos en cada uno de tus movimientos, analizando cada gesto y cada palabra. Además, debemos considerar la naturaleza del trabajo de actor. La química en pantalla es una habilidad que muchos actores poseen y perfeccionan, y la interpretación de un romance apasionado no siempre se traduce en una relación romántica en la vida real. Es una destreza que requiere empatía, talento y la capacidad de conectar emocionalmente con un compañero de escena. Sin embargo, en el caso de Andy y Kerem, la conexión parecía ir más allá de la mera actuación. Muchos creen, y las evidencias visuales y las sensaciones transmitidas respaldan esta idea, que lo que vimos fue genuino, y que aunque ahora no estén juntos de la misma manera, el cariño, el respeto mutuo y los lazos que forjaron perduran en el tiempo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su paso por Senkalkam dejó una marca imborrable en sus carreras y en el corazón de muchos fans. La magia que crearon juntos, esa química que traspasó la pantalla y conquistó al mundo, es algo que difícilmente se olvida. La serie se convirtió en un fenómeno, y ellos, en la pareja protagonista que todo el mundo adoraba. Y aunque la incertidumbre sobre su relación personal persista, su legado como pareja icónica en la televisión turca está asegurado, grabado a fuego en la memoria de los seguidores de la serie. Hoy ambos continúan enfocados en sus proyectos individuales, cosechando éxitos y demostrando su talento en diferentes producciones. Hande Erçel sigue deslumbrando en cada uno de sus roles, demostrando su versatilidad y su creciente madurez artística, y Kerem Bürsin también está explorando nuevas facetas de su carrera, aceptando desafíos que amplían su repertorio y consolidan su posición como un actor de renombre. Y esa, para muchos, es la mejor manera de honrar lo que vivieron juntos, seguir adelante, crecer profesionalmente, aprender de cada experiencia y triunfar individualmente, llevando consigo las lecciones y los recuerdos de lo vivido. En resumen, la verdad sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin es que su relación, o la percepción de ella, ha sido un torbellino de especulaciones, esperanzas y, para algunos, desilusiones por parte de los fans. Si bien nunca confirmaron públicamente un romance romántico de manera explícita, la química entre ellos era innegable y muchos creyeron y todavía creen que existía algo más allá de la pantalla, una conexión profunda que trascendía la ficción. Lo que sí es seguro es que dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión turca y continúan siendo dos estrellas brillantes en el firmamento del entretenimiento, cada uno brillando con luz propia. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la magia de la ficción nos hace soñar con realidades que solo los protagonistas conocen, y que el amor y la conexión humana pueden manifestarse de maneras inesperadas y maravillosas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el misterio que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que la información y las reflexiones compartidas les hayan resultado interesantes. Agradezco muchísimo su tiempo y su compañía, porque sin ustedes, este canal no sería lo mismo.
Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creían en su relación? ¿Qué momento de su serie fue su favorito? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. Su participación es fundamental para enriquecer nuestro contenido. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que disfrutan del mundo del entretenimiento, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este y para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.